En 2020, mientras el mundo vivía una pandemia sin precedentes, un grupo de reporteros se adentró en los hospitales y centros de atención en Colombia, documentando la lucha diaria de los profesionales de la salud para enfrentar el COVID-19 en todo el país. 5 años después, esta serie documental ofrece un espacio para reflexionar sobre las falencias del sistema de salud en su momento, las lecciones aprendidas y los desafíos hacia un sistema de salud preventivo, predictivo y resolutivo. La pandemia del COVID-19 desnudó las profundas deficiencias de nuestro sistema sanitario. Los hospitales colapsaron, la desigualdad en el acceso a los servicios de salud se hizo cada día más evidente y miles de profesionales enfrentaron esta crisis en condiciones extremas. Soy Luisa Fernanda Borges y les doy la bienvenida a Héroes en Pandemia, una producción de RTVC, el Sistema de Medios Públicos de Colombia, y a través de Señal Colombia, la señal de la gente. En Barranquilla, Delcy Talaigua, enfermera de urgencias, enfrentó la saturación de pacientes y la falta de recursos. En Villavicencio, el doctor Julián Quintero, intensivista, pasó de salvar vidas a luchar por la suya en la misma UCI donde trabajaba. Hoy reviviremos sus historias, símbolo de valentía y sacrificio frente a un sistema de salud en crisis. Con mi esposa estuvimos unidos un poquito más de 21 años. Mi hija Ana Carolina, de 19 años, y mi niño de 12 años. Y nos decidimos conformar una vida, los dos, y luchar por una familia, enfocada siempre a un solo sueño, que era sacar a nuestros hijos adelante, ser profesionales. Mi mamá, más que todo, era nuestra amiga, de mi hermano y mío. Era una mujer joven y muy alegre, siempre estaba con nosotros en todo momento, más que todo conmigo. Estuvimos todo el tiempo unidos. Ella se desempeñaba como auxiliar de enfermería en el Paso de Simón Bolívar. Sí, unos centros de salud ubicados en diferentes zonas de la ciudad. Daisy, en el caso de su profesión, muy de cerca, con personas que no sabemos si tienen, si no tienen, qué tienen. Cuando nosotros nos corresponde asumir todas estas cosas, decidimos hacerlo por convicción, por amor, por servicio. Más que todo, es una entrega que damos cada una de nosotros cada vez que elegimos una profesión como esta. Sabíamos lo que íbamos a enfrentar. Teníamos conocimiento del tema a nivel Barranquilla, a nivel nacional, a nivel mundial teníamos conocimiento y las consecuencias que podían trabajar. Por eso era que tomábamos las decisiones, como por ejemplo a mi esposa pues se le compró unos elementos de seguridad más fuertes para evitar cualquier inconveniente que ella pudiera tener en su trabajo. Con eso nosotros nos cuidábamos y así cuidábamos a nuestros hijos. Mi mamá era una guerrera. Mi mamá nunca le dijo no a nada. Me echaba sus historias de allá donde ella trabajaba, del camino, y me decía que no, X persona no quiso entrar al área de COVID y me tocó a mí, y mantenía constantemente en el área esa. Y nunca le dijo que no a una jefe, porque ella amaba su trabajo, esa era su labor y ella quería ejercerlo. Una madrugada la sentí con fiebre y empecé a tratarla. Luego la tomó como una falta de respiración. Tanto ella como yo decidimos que fuera atendida por un centro asistencial donde ella trabajaba para que vieran más a fondo cuál era el motivo por el cual era la fiebre y la falta de respiración. En la clínica Adelita de Char estuvo aproximadamente 15 días internada. En esas 2 semanas ella
luchó por su vida, peleó contra esa enfermedad, ella batalló contra esa enfermedad. La última vez que hablé con mi mamá fue un día antes que la intubaran. Yo estaba con mi hermanito y ella me hizo una videollamada de repente, no la esperaba, la verdad. Y yo me puse tan feliz porque la pude ver. Ella no podía hablar muy bien, pero nos alcanzó a decir que nos amaba y que nos cuidáramos mucho. Y fue la última vez que la vimos. Ella le puso todo, pero toda la fuerza para continuar en este mundo, en esta vida. Desafortunadamente, pues llegó un momento en que ya su corazoncito no aguantó más y dejó de funcionar. Delcy, eres una guerrera. Te lo batallaste con nosotros, Delcy. Eres una guerrera. Era muy difícil cuando falleció mi esposa. Mi caso es un caso totalmente diferente a cualquier caso porque me tuve que aislar por casi un mes de mis hijos. Ellos quedaron solos en mi casa y yo encerrado en un cuarto, pero tuve bastante apoyo de mis vecinos, de mis compañeros, para sacar a mis hijos adelante. Desde que mi mamá falleció, me he entregado mucho más a Dios junto con mi familia y hemos encontrado esa fortaleza entre todos unidos. Mi papá estuvo aislado un mes. En ese tiempo mi hermano no quería dar clases, no estaba de vacación. Entonces tratábamos como de estar siempre los dos viendo una película, jugando algún juego de mesa y así nos manteníamos los dos. Y ahora último, ya entró al colegio, yo ya entré a la universidad. Nosotros teníamos dos sueños. Uno era llegar a viejitos con nuestra familia. Y dos, sacar a nuestros hijos adelante, que sean profesionales, que fueran profesionales. Uno de ellos quedó inconcluso. El otro lo seguiré con mis hijos, de la mano de Dios. Y siempre con un angelito cuidándonos, guiándonos. Guerrera, una persona que guerrió no solamente en su momento crítico de enfermedad, sino guerrió para salvar personas, para salvar vidas. Por eso para mí ella es una guerrera. Nos dicen que somos héroes, nos dicen que somos una parte muy importante. Desafortunadamente estos héroes se nos están yendo. Ella amaba su trabajo, esa era su labor y ella quería ejercerlo. Por eso yo sé que ella fue una guerrera y hoy es mi héroe, sin capa, pero lo es. La pandemia reveló un déficit estructural profundo, personal insuficiente, camas limitadas, recursos básicos ausentes, una realidad dolorosa para miles de profesionales. Yo nunca pensé que fuera a ser médico. Yo pensaba más como seguir la carrera de mis papás, que eran arquitectos, que son arquitectos. Pero por coincidencias de la vida terminé ayudando a mi tío en un procedimiento quirúrgico y desde ahí me enamoró completamente toda la parte de la salud. Y ahí empecé mi carrera. Pues yo trabajo en una unidad de cuidado intensivo respiratorio, lo que llaman áreas COVID. Nosotros no estábamos preparados, pero a diferencia de muchos países teníamos la ilusión de prepararnos muy bien. De hecho, yo creo que casi todo el gremio médico empezaron a estudiar mucho, a tomar cursos, a practicar cosas que no habías nunca practicado, como ventilación, para prepararse, ¿no? Pero no estábamos preparados. En el Meta fue curioso porque los primeros pacientes que tuvimos positivos, de hecho fueron fallecidos, fueron de la cárcel. Fue alguna sorpresa. Tú nunca esperas que el primer paciente que vayas a atender sea de la cárcel, que ellos pues esperaría uno que están más encerrados, ¿cierto? Pero que te llegaran, que estuvieran tan complicados y ese momento ver que no era lo mismo. Uno pensó en un diagnóstico y ese diagnóstico cambió totalmente y de hecho fallecen los pacientes. Y después a la semana sabemos que era COVID. Fue difícil. Pues empiezan a subirse, ya cada vez, ya a la semana no eran solo 2, 3 positivos que hospitalizados en la UCI, sino ya eran 5,
Sí, había muertes. Todos los días era llenarse las UCIs, abrir más UCIs, capacitar, entrenar más médicos, enfermeras, especialistas para las unidades de cuidado intensivo, y fue así todo el tiempo. Yo empecé a vivir solo a partir de la pandemia. Obviamente tengo familia que tiene enfermedades también de base y me preocupa mucho todavía. Y empecé con fiebre y yo dije, no, de pronto sí. Ya al tercer día ya estaba positivo, me aislé completamente y me empecé a empeorar. Estaba muy grave y yo, siendo médico, teniendo un entrenamiento de tantos años en reconocer síntomas, en reconocer signos de gravedad, no los había reconocido. Yo llegué al hospital departamental, al servicio de urgencias. Allá me atienden todos mis amigos y llego con signos muy graves, con deterioro respiratorio, con mucha dificultad para respirar, y en ese momento iban a tomar acciones invasivas muy grandes, pero después deciden llevarme a la unidad de cuidado intensivo primero, la unidad de cuidado intensivo donde yo trabajo, donde todos los días estoy, donde en las camas de los pacientes que yo había tenido la oportunidad de ver, de atender, y llegar ahí fue raro, muy raro. Ser tú el paciente y de hecho solo la unidad se me hacía muy distinta. Yo acostado viéndola, no, esa imagen o esa dimensión la tenía. Y empezar que te atiendan como tú eres el paciente y no puedes decir nada, tienes de ser paciente, de atender, es muy chistoso, es muy raro. Yo las palabras que les dije a él, hagan lo que quieran, confío plenamente en ustedes. Era su colega, su compañero, con el que toman tinto, con el que están luchando todos los días, con el que ríen y todo, y estar ahí de paciente es distinto, es una presión muy grande para ellos, pero para mí era muy difícil como ver al paciente al lado y saber que estaba muy malo y yo no poder pararme y atenderlo. Ya les tocaba colocarme la cortinita para que no molestara. Estuve con máscara de reservorio, estuve en pronación vigil, tuve varias facetas. Inicialmente me iban a entubar cuando yo llegué a urgencias, pero con lo que pudieron hacer inicialmente, el tratamiento, yo respondí muy rápido. Decidieron no entubarme y pues el pronóstico fue así, evolucionando rápidamente, pero siempre duré 7 días en la UCI. Yo duré 20 días más aislado, duré 10 días en hospicasa con rehabilitación. Más que todo fue un proceso de rehabilitación pulmonar, rehabilitación física. Perdí muchísimo peso en ese momento. Todo cambia, volver a caminar es difícil. No cansarte, como que tú camines y te ahogues y más una persona joven es difícil. En serio, es como que tú a veces quieres salir a correr al mundo y todo y no podías y te desanimaba, pero pues muchas personas estuvieron a mi lado, demasiado. Fue muchísimo amor de todas las personas que puedo distinguir y personas que no conozco. Fueron tantas palabras que a ti te suben eso el ánimo, pero tu cuerpo que se afecte te desanima mucho. Yo cuando ya pude hablar con mi familia, cuando ya pude abrazarlos, eso fue muy difícil. Les dije que me perdonaran porque no había estado con ellos, porque puse primero mi trabajo y que yo iba a estar más tiempo con ellos, que yo no iba a volver a la unidad de cuidado intensivo, que no iba a volver a las áreas quirúrgicas por un tiempo porque me afectó mucho, mi físico, y estar solo afecta muchísimo. Ya terminando mi incapacidad, que la rehabilitación fue muy buena, mi mejor amigo, que también es médico, me dijo que qué iba a hacer. Yo le dije, no, yo no voy a volver a trabajar por un buen tiempo, voy a dedicarme a otras cosas. Pero mi amigo me dijo que si yo me había sentido bien atendido cuando en la UCI o en la unidad, y yo le dije que si confiaba en los médicos que están ahí, yo le dije que sí, confiaba en la enfermería, sí, y que si yo confiaba que yo podía ayudar a los demás, yo le dije que sí, que yo podía ayudar, que si yo quería quitarle la oportunidad a alguien de poder tener a alguien que iba a estar buscando, o sea, atendiéndolos y estando con ellos y verdaderamente metiendo el pecho para sacarlos adelante, que si les iba a quitar esa oportunidad. Y eso me pegó, porque los que me conocen o que no han tenido el gusto de conocerme, saben que yo amo esto, yo amo la medicina.
Es que ustedes no saben qué es lo lindo de ser médico, qué es lo lindo de tener la oportunidad de atender, que del círculo de nosotros es muy bonito. Y la verdad yo no pude quedarme más en la casa y volví a la UCI, y volví a quirófanos y volví a todo. Y es que es lo que me gusta, no me veo en otro trabajo. 5 años después de la partida de Delcy Talaigua, su familia sigue adelante, llevando consigo el recuerdo y el legado de una mujer que lo dio todo por los demás. No había tenido ese valor para venir acá a visitarla. No quería como enfrentar esa realidad. Usted sabe que fue pandemia y fue un choque bastante fuerte para nosotros, para la familia como tal, y no había tenido ese valor de venir. Pero hoy quise venir, enfrentar la realidad, darme cuenta de que lo que había pasado era real, porque yo todavía me encontraba en un estado de shock. Y pues es bonito porque ya hoy en día yo recuerdo a mi mamá muy feliz, como ella era todo el tiempo sonriente, honrar como su memoria. Cuando mi mamá falleció yo tenía 18 años y pues apenas venía entrando de esa adolescencia, y el shock que vivimos mi familia con la muerte de mi mamá me llevó como a crear una madurez a temprana edad. Yo me encontraba en la universidad, estaba cursando alrededor de 5º o 6º semestre de ingeniería civil. Yo tuve un alto por el shock que tuvimos, dejé de estudiar un semestre. Luego cuando retomé la universidad seguí con toda, adelantaba materias, todo. Me encontraba estudiando en la Universidad de la Costa y el día de hoy ya yo soy ingeniera civil profesional. 1.36. Súbete por allá por la escalera, Josué. Por allá. Ejerzo mi carrera en el área de estructuras metálicas. Todo el mundo, mis abuelitos, mis tíos, las amistades, todo el mundo cuando me mira físicamente yo soy muy parecida a mi mamá. Y ahora que estoy un poco más grande me parezco muchísimo a mi mamá en cuanto a sus actitudes. Mi mamá todo el tiempo estaba riendo, sonriendo, le sacaba como ese lado bueno a la vida, y yo también voy como siguiendo ese legado, esa parte de mi mamá, de que no me estanco con una piedra, sino que le busco el lado bueno a esa piedra que me tropezó y construyo algo sobre ella. Mi mamá está presente en mi vida en todo momento, o sea, yo tengo un proyecto o voy a hacer alguna actividad o algo, y es como que siento como ese calor, como, si me entiendes, es algo bonito, no es algo así como que lo sienta físicamente, pero sí es algo bonito de que lo siento. La siento como que está, como que no, Ana, tienes que hacerlo, tienes alguien que te está apoyando, tienes un angelito en el cielo, tienes que hacerlo por ti, por ella, para hacerla sentir orgullosa todo el tiempo. Entonces sí, la siento en todo momento. Todos mis triunfos, todo lo que yo logro en mi vida son dedicados a ella. Hoy en día me preguntan, ¿con quién vives? Y yo les digo, yo vivo con mi mamá, con mi papá y con mi hermano. Pero lo que no saben es que mi mamá dio la vida por todos nosotros. Mi mamá en ese entonces salvó a muchas personas de una pandemia, de un virus del cual no teníamos conocimiento, y aún así ella decidió quedarse y luchar por todos nosotros, ni siquiera solo por mí, por mi hermano, por mi papá, no. Ella luchó por todos nosotros. Los desafíos que expusieron historias como las que hemos visto siguen vigentes. Para reflexionar sobre ello, invitamos a un experto en salud pública que nos comparte su visión sobre cómo fortalecer nuestro sistema sanitario y garantizar condiciones dignas para todos. Colombia tiene un talento humano de salud de extrema calidad, de altísima preparación, de altísimo nivel científico. Las sociedades científicas aportaron como nunca, diría yo, al entendimiento de esta situación extraordinaria, de esta emergencia sanitaria, pero también aportaron en tiempo real soluciones y atenciones a las personas que más lo necesitaban. Si uno revisa lo ocurrido a lo largo de los picos que tuvimos en Colombia, que fueron cerca de 4 picos de COVID-19,
solo en el pico del mitad de año del 2021, la capacidad de atención estuvo al tope, casi que al borde del colapso. En algunas ciudades la capacidad fue desbordada, y eso hay que decirlo también, en ciudades como Medellín y Bogotá, y en Cali por momentos y Barranquilla. En esos picos tan tremendos, las UCI disponibles no dieron abasto. A lo largo de la pandemia fueron 440 trabajadores de la salud que fallecieron, y seguramente son vidas que se tienen que reconocer como grandes héroes de esta situación. Gran parte de los cuestionamientos que yo hice en su momento al tema de la pandemia se centraron en el Plan Nacional de Vacunación y básicamente en la posibilidad de acceder de manera más temprana a las vacunas del COVID-19, ¿sí? En la región, otros países como Chile, por ejemplo, tuvieron acceso mucho más rápido a las vacunas, y al final las vacunas que llegaron a Colombia en primera instancia no tenían el nivel de efectividad que otras, y eso pues al final se pudo traducir en vidas, ¿no? Siento que también algunas medidas hoy con evidencia en mano se pudieron hacer mejor y pueden ser lección para el futuro, y es por ejemplo el tema de muchas decisiones que en caliente se tomaron, como no sé, los pico y placas que se tomaban en algunas ciudades para que la gente saliera, unas restricciones sin sentido, ¿sí? Hubo un trabajo muy importante que hice como periodista del Tiempo, y fue un poco contar qué fue lo que pasó con el COVID en el Amazonas. El pico del COVID llegó al Amazonas primero que en las grandes ciudades, mientras que el primer pico de COVID llegó a Bogotá, a Medellín, a Cali, a Barranquilla hacia junio, julio del 2020. Al Amazonas llegó en abril o mayo. En el Amazonas el COVID fue una verdadera tragedia. Si en un año más o menos morían 100 personas por todas las causas, el COVID en cuestión de 2-3 meses le quitó la vida a más de 120 personas, o sea, un exceso de mortalidad sin precedentes en esa región. Una región que no tiene hoy una unidad de cuidados intensivos, y lo sé porque estuvimos en el Hospital San Rafael, que es el hospital público de Leticia, reconstruyendo todo lo que pasó. Hablamos con el personal de la salud, trabajadores de la salud, contando historias no solo de personas que se infectaron y murieron por falta de elementos de protección, sino también en jornadas extensas, sin descanso, donde podían morir 3 o 4 personas al día, lo que para una región con el Amazonas que tiene una baja población es insisto, un exceso de mortalidad altísimo. Y el COVID allá no solo sorprendió al personal de la salud, ¿cierto?, sino también a las comunidades indígenas. Estuvimos visitando varias de ellas donde murieron personas de más edad que seguramente para sus tradiciones eran demasiado importantes. Seguramente una de las grandes lecciones para el país fue la brecha que hay en el sistema de salud o la realidad de la salud que viven las personas en regiones apartadas frente a las ciudades, porque seguramente en ciudades capitales tuvimos una capacidad de respuesta mucho mayor por lo robusto de su infraestructura, pero en regiones apartadas donde se evidencia un poco la carencia y las grandes falencias del sistema de salud, pues no tuvimos la oportunidad de proteger de la mejor manera a las personas. 5 años después, las voces de Julián y Delcy siguen siendo eco de una crisis que no podemos olvidar. Sus historias deben impulsarnos a enfrentar la desigualdad y las falencias del sistema sanitario colombiano, buscando soluciones estructurales y humanas para proteger verdaderamente a quienes nos cuidan. Cada semana traemos para ustedes una historia de héroes médicos, un encuentro que nos confronta con el pasado, el presente y el futuro de quienes lo dieron todo para salvar nuestras vidas.
Radio TIC.